Vamos con Peña. Voy, ya le muestro. Ay, no, déjeme ir a mí primero. Él es muy profesional. Sí, ¿verdad? Ok, sí. Peña, ¿le da permiso a Jenny? Sí, hijo, exagera. A ver, ¿dónde está? ¿Se ve, profe? Sí. Ajá, bueno. Estos son mis pKa, que es cuando la concentración de también lo marcó igual que Rigo, Jenny. Es porque este es el volumen de la base y este es el pH. Entonces yo pienso que si fuese al revés, si en este eje tuviese el pH y acá en los mililitros de base, entonces sí estarían justo aquí. Estos son los puntos de equivalencia, que es cuando todo el ácido que tengo se transforma en la base conjugada, que es entonces esto que está aquí. Son estos picos que está aquí, los puntos de equivalencia. Bueno, profe. Yo quería añadir a lo que Rigoberto dijo en la otra gráfica. Yo estaba buscando los ingredientes de la ginger ale y me salió que había agua carbonatada. Sí, es cierto que hay ácido carbónico, pero sabemos que cuando uno abre la lata salen burbujas, ¿no? Entonces ese sería el dióxido de carbono. Y yo me fui entonces un poco más allá porque la gráfica de titulación del ácido, del ácido carbónico me da el viraje entre 6 y 8. Entonces yo no veía eso aquí, así que yo me fui y busqué entonces el ácido cítrico y busqué entonces una gráfica para compararla. Entonces yo dije que esto de aquí sería mi pKa1 de la primera disociación del ácido cítrico. Este segundo punto es el pKa2 y acá sería el pKa3. Entonces, yo pienso que esto salió, no salió sí, igual. Parece. No salió igual porque, hay más, ¿cómo se llama? Más componentes en la mezcla, pues. Entonces, aquí yo busqué entonces las ecuaciones, ¿no? Y en esta curva de puntos de equivalencia, entonces yo vi 4 puntos y yo dije entonces que el primer punto era del ácido cítrico, el segundo de la primera disociación, el tercero de la segunda y el último de la tercera. Y bueno, eso era lo que yo quería añadir. Porque el análisis yo lo hice con Rigoberto, entonces ya me parece que estaría más decir lo que ya él dijo y el cuarto tampoco de equivalencia correspondiente al ácido fosfórico. ¿Cómo? No. Yo en esta sí, yo no. Del ácido fosfórico. Ajá, la última que mostraste. Esta. No encontraste nada que. No. ¿Te asociara al ácido fosfórico? No. Ajá. Bueno, porque Rigo sí explicó que pues había una mezcla de ácidos, entonces como que no podía distinguir cuál correspondía a cuál, ¿no? Pero la del ácido fosfórico no. Bueno, se quita el 30. Podría decir también que este pico de aquí puede ser del ácido fosfórico, ¿no? Ajá, está más grande. Que todas las sodas tienen ácido fosfórico. Por la mezcla, pues. Ajá, y ese, pues, es un pico más intenso. Ok. Ok, Jenny. Vamos ahora sí con Peña. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. Ok, lo primero que yo empecé a relatar allí fue que todo inició con la preparación de las soluciones y que una vez que yo tenía estas soluciones preparadas, entonces se montó un sistema parecido al que teníamos en el laboratorio y que en el vaso de precipitado se adicionó 20 mililitros de ácido fosfórico y lo íbamos a titular con hidróxido de sodio. A cada mililitro de hidróxido de sodio que íbamos agregando se le iban haciendo mediciones de pH
y que eso se extendió hasta un pH aproximadamente de 11.60. Y luego fui calculando la diferencia que habría de volumen y los valores correspondientes a la primera derivada de la curva de valoración, con esta ecuación que está ahí también en la tabla. Y aquí fue calculando los valores de cada uno de ellos. Entonces, todos estos valores se recopilan en esta tabla. Esta fue la tabla que obtuvimos para primero el ácido fosfórico. Y aquí sombreé estos puntos porque estos puntos fueron donde se obtuvieron los puntos de equivalencia. Entonces, una vez ya yo tenía todos estos datos recopilados, entonces lo que se hizo fue entonces hacer la gráfica y yo puedo ir aquí como tratar de ver dónde están mis puntos de equivalencia, pero es más sencillo verlo aquí en el gráfico de la primera derivada. Vi que también había un segundo gráfico para la segunda derivada Ajá, de correcto. pero yo dije que eso ya, si ya tengo uno donde los puedo ver con claridad, lo dejé así, profesora. En verdad Ok. eso fue frescura, no hacer el segundo. Entonces, ok, ahora que ya yo tenía estos puntos y no sabía dónde estaban ubicados mis puntos de equivalencia, entonces yo fui a investigar un poco acerca del concepto de la constante de acidez y todo esto, y vi que esta iba a ser la curva de titulación para el ácido fosfórico y veo que en regiones planas, por así decirlo, o intermedias, es donde se calcula aproximadamente el Ka. Y son regiones en donde yo tengo un equilibrio entre el ácido y su base conjugada para cada una de las disociaciones. Entonces, ya conociendo esto, yo analizo esto en mi gráfico y hago una relación matemática para tratar de entender cuál sería el volumen de hidróxido de sodio en mi punto medio para entonces empezar a calcular mis constantes. Estas relaciones matemáticas las saqué justamente de este gráfico. Si yo dividía esto, o sea, cada uno de estos números en secciones, yo iba a tener aproximadamente 6 secciones. Entonces, aquí me muestra que aproximadamente en punto 5 yo voy a obtener mi primera Ka. Así que yo lo que hice fue decir, aquí tengo una región, aquí tengo una región, entonces lo que yo necesito es un medio del volumen. Y con ese concepto me fui con cada uno de ellos hasta obtener una relación matemática para determinar los volúmenes aproximados que yo iba a necesitar para calcular entonces la Ka. El tercero no lo determiné, profesora, porque en el gráfico realmente no es muy claro dónde iba a estar el tercero. Si me doy cuenta, casi ni se aprecia, no se nota porque es muy Correcto. bajo. Ujú. Entonces ya yo que tenía esto, lo que yo hice fue, cuando ya tenía los volúmenes, entonces empecé a hacer un análisis tratando a las regiones que me daban, o sea, que yo llamé pues como regiones planas, las empecé a tratar como una recta para obtener una ecuación que me permitiera entonces calcular pH a un determinado volumen que yo le adicionara. Pero ¿qué volumen yo iba a adicionar? Los volúmenes que calculé aquí arriba. Entonces, eso, estos valores, los valores que utilicé para realizar las regiones planas, sacarles una pendiente y un intersecto, los coloqué aquí tanto para la región 1 como para la región 2. Y aquí entonces puse cuáles iban a ser sus correspondientes ecuaciones y cuáles eran los pH que me iban a dar. Entonces, ahora, como en las regiones donde yo medí eso, iban a ser regiones en equilibrio, cuando yo aplicaba la ley de Henderson-Hasselbalch, el logaritmo del cociente me iba a dar 0, porque iban a ser concentraciones aproximadamente la misma, y el logaritmo de 1, perdón, el cociente de, sí, no, el logaritmo de 1 va a ser 0. Así que la ecuación de Henderson-Hasselbalch me iba a quedar que pH iba a ser igual al pKa. O sea que los pH que yo había medido aquí van a ser directamente los pKa. Y cuando voy a calcular las constantes de acidez, entonces me dan estos valores que están aquí. Para la primera,
está bastante cercana, pero para la segunda sí está un poco más, diría yo, mucho más alejada. Ajá. Entonces, esos valores yo los tabulé aquí. Esos valores yo los tabulé aquí, tanto la constante de acidez teórica como la experimental y las pKa. Entonces, de las pKa fue que yo saqué un error Ok. porcentual, porque de las constantes sí me daba un error muy grande y eso no lo iba a presentar. Entonces, después ya de haber hecho ese análisis con el ácido fosfórico tuve cierta como complicación con la ginger ale, porque yo había leído que la ginger ale tenía ácido cítrico también. Entonces yo dije, voy a tratar de hacer un análisis similar al que hice arriba a ver si me da algo parecido o qué tanto difiere. Y o sea, hice la misma tabla que la que había hecho arriba y aquí yo coloqué estos puntos porque en en el gráfico de la primera derivada, yo digo, bueno, estos parecieran ser, en estos valores parecieran ser donde donde yo iba a tener mis puntos de equivalencia. Entonces aquí yo veo o sea, cuál fue el gráfico primeramente de pH versus volumen que obtuve y acá abajo el gráfico de la primera derivada. En este punto, cuando yo tenía este gráfico, yo consideré este punto está aquí y este punto está aquí como si iban a ser donde yo tenía puntos de equivalencia. Este no lo consideré tanto porque no me dio tanta confianza. Y de hecho, este todavía sigue sin darme tanta confianza, porque cuando lo calculé me da un error bastante alto. Eso lo vamos a ver ahora. Hice las mismas relaciones de los volúmenes para obtener cuáles iban a ser los volúmenes en los puntos medios y lo traté también como regiones planas. En este caso nada más iba a tener 2 puntos porque esto estaba casi iniciando el gráfico. Y ya que tenía esto, también tabulé cuáles fueron los valores que utilicé en la región 1 para tratarlas como regiones planas o regiones en donde iba a obtener una recta y para la región 2 cuáles fueron esos valores que utilicé. Y estos fueron los valores dependientes e intersectos que me dieron cada uno de ellos. Y dije que con las ecuaciones que tenía arriba que ya había tabulado, entonces calculé el pH que aproximadamente que me dio para cada una de las regiones. Calculé también las Ka y estos fueron los valores que me dieron. Entonces, hice lo mismo, la misma tabla. Aquí puse la constante teórica, la constante experimental que obtuve y los pK, tanto el teórico como el experimental. En este me da un error bastante alto los pK, lo que me hace pensar que quizás o estaba, o sea, tuve interferencias ya sea por el ácido carbónico que se formó por las sodas, como tiene gas, y nosotros, si mal no recuerdo, la echamos así mismo, no esperamos que es como que se fuera ese gas. Me hace pensar que quizás eso afectó bastante los resultados o también que se hizo una mala, no tomamos bien las medidas, pues. Y para la segunda constante, sí me dio un error un poco más bajo. Entonces, acá abajo yo lo que hice fue tratar como de ver cuáles iban a ser la curva de titulación del ácido cítrico, tanto para el de pH versus volumen de hidróxido de sodio como la primera derivada. Entonces, yo con este sí vi que era bastante parecido al que habíamos obtenido acá arriba, que es este. Es un tanto similar, sin embargo, el que se obtuvo para la primera derivada, pero sí difiere un poco, porque hay así bien claro un solo punto el que se forma, los demás son muy pequeños. Así que quizás ahí como que intenté como tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo. O sea, quizás hacerle un análisis más profundo con referente al ácido cítrico, quizás participe o sea, de cierta manera en este experimento. También sé que iba a ser posible, me parece, profesora, que si ya yo conocía las constantes, podía calcular deltas estándar, como lo hice en la experiencia de la de conductividad, pero eso tampoco lo coloqué aquí por cuestión de tiempo.
Ok. Bueno, pero lo importante es que usted sepa que ya puede avanzar hacia esas variables, ¿no? Ok, chicos, ese ácido carbónico que tanto le estaba rumiando los sesos, pues ustedes abrieron la soda y esperaron algunos minutos. Y es más, se demoraron demasiado para titular. ¿No se recuerdan que ya yo lo estaba presionando para que empezaran a titular la soda? Así que todo ese CO2, pues del ácido carbónico, eso se disipó en el momento que ustedes abrieron la soda. Ahí ya no había ácido carbónico, ahí lo que quedaba era bicarbonato. ¿Okay? Entonces esa base, pues estaba también interfiriendo con los otros ácidos. Recuérdense que el ácido fosfórico es un ácido débil. Entonces, pues ahí está el dilema de la mezcla compleja que tenían en esa solución. Ok, chicos, miren, de esta actividad ya tomé la evaluación. Para la próxima semana no espero que me envíen reporte de la misma, sino que vamos a empezar con este tema de cinética. Vamos a ver si puedo compartirle. Este documento se lo iba a subir antes, pero me puse a hacer otra cosa y se me fue el tiempo. Esta guía la desarrolló el profe Eufe el año pasado, que está relacionada con cinética, pero de gases. Ok, chicos, yo necesito que ustedes se lean la teoría que está aquí. Saquen apunte de estas ecuaciones, de velocidad media, todo eso. ¿Para qué? Para que cuando van al simulador, pues puedan entender cómo deben manejar los datos. Porque el simulador solamente le va a dar velocidad, solamente le va a dar tiempo, usted determina las velocidades iniciales, tiene que trabajar bastante. Y la idea es que usted por lo menos pueda graficarme, ¿no? Alguno de esos gases. Yo los pido así como lo estoy mostrando acá. Pero algunos estudiantes han tenido problemas y lo que han hecho es que me han graficado independientemente cada gas, ¿no? Han tenido problemas con la escala. Entonces, traten de hacerlas juntas. Si ven que se les complica mucho, entonces, bueno, lo hacen de forma individual, ¿no? También el forma del gráfico. Estas gráficas que están aquí, Eufe las pegó con Origin, que es un programa que es muy parecido a Excel, pero mis estudiantes están usando GraphPlot, ¿no? Que es un graficador en línea, ¿no? Y también hay otros más que también les puede ayudar. Entonces, aquí abajo él puso algunas actividades, ¿no? Esto hay que leerlo varias veces, chicos. Usted lo lee la primera vez y eso no se entiende. Tiene que leerlo varias veces. El simulador es bien sencillo, es el del PET. Usted solamente va a recoger datos. ¿Para qué? Para trabajar acá las ecuaciones. Y trate de responder alguna de estas preguntas que están aquí. ¿Okay? También él les coloca ahí un video de YouTube para que pues, puedan ilustrar algo de los conceptos. Entonces, chicos, pues esta guía, como le estoy diciendo, yo no la hice, la hizo profe Eufe. El año pasado nos dividimos, él hizo una y yo hice otra. Entonces, pues yo creo que él no pone como mucho desglose del procedimiento. Así que a usted le toca entonces comerse toda esta parte, teoría, ¿sí? Digerirla para luego entonces sacar todos los productos en forma de datos matemáticos y que pueda entonces presentar las curvas. Una vez que usted presenta las curvas, entonces usted puede hacer el análisis de acuerdo a la teoría que él está colocando acá para cada tipo de gas. No se les olvide la forma de la molécula de esos gases para poder relacionarlo con el comportamiento, ¿no? Ok, chicos, entonces este documento lo subo de una vez porque antes estaba pendiente, como a las 5 lo iba a subir, pero me puse a hacer otra cosa. Vamos a subirlo ya. Entonces, la próxima semana usted va a compartir aquí en clase, pues todo lo que ha logrado investigar del tema, hasta donde ha avanzado. Bueno, aquí.
Ok, chicos, ya está colgado. Se llama laboratorio número 5. Para que lo descarguen, entonces lo van leyendo. Cuando está en el simulador, tienen que anotar los datos que le da el simulador. Son pocos, pero eso lo tienen que ir anotando. Ok, chicos, entonces vamos con nuestro ejercicio. Tenemos un ejercicio del tema de conductividad electrolítica. Son las 8:50. ¿A qué hora es su próxima clase, chicos? Hola. A la 1:25, profe. A la 1:25. Ok. Está bien sencillo el ejercicio, está corto, nada más que tienen que leer bien. Le voy a poner fecha de cierre, hora de cierre a las 11:30. Son casi las 9. Tiempo más que suficiente. Eh, 11 de noviembre. Ok. Ok, Jenny ya lo vio. Giseli Rigo. Ok. Ok, chicos, le estoy dando tiempo más que suficiente para que garanticen un 10 de 10. Ya casi no nos quedan pues muchas actividades para sumar puntos, así que vayan aprovechando el tiempo. Entonces, chicos, nos vemos en Zoom, en Teams, el próximo jueves, Dios mediante, con los avances de cinética de los gases, teoría cinética de los gases. Y